de la comunidad judía y que yo creo que con una lucidez extraordinaria se refiere a los hombres que profesan la religión cristiana y que es una religión de la paz que sin embargo defiende las guerras. Leo el texto literalmente porque creo que es de una lucidez extraordinaria y es aplicable precisamente a nuestro momento histórico. Dice: me ha sorprendido a menudo ver a hombres que profesan la religión cristiana, religión de paz, de amor, de continencia, de buena fe, combatirse los unos a los otros con tal violencia y perseguirse con tan terribles odios que más parecía que su religión se distinguía por este carácter que por el que antes señalaba. Indagando la causa de este mal, he encontrado que proviene sobre todo de que se colocan las funciones del sacerdocio, las dignidades y los deberes de la Iglesia en la categoría de las ventajas materiales. Esta idea me recuerda a aquella tesis de Walter Benjamin, este gran filósofo de la Escuela de Frankfurt, cuando dice: en el siglo XVI no es que el cristianismo diera lugar al capitalismo, sino que el cristianismo se convirtió en capitalismo. Esa idea que luego que antes había desarrollado Max Weber cuando hablaba de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Pues Walter Benjamin va más allá y dice: en ese momento histórico es cuando el cristianismo se vacía de su dimensión profética, liberadora y revolucionaria y se convierte en el capitalismo. Y dice: y desde ese momento todas las guerras que se han producido en la humanidad y muy especialmente las guerras en Europa han sido precisamente, no han sido guerras de religiones, sino que han sido guerras para defender y proteger el capitalismo de las amenazas que pudiera ocasionarle las diferentes revoluciones sociales, políticas y económicas, ¿no? Y dice: y en que el pueblo imagina que toda religión consiste en los honores que se tributa a sus ministros. Fíjense la gran lucidez, y lo hemos vivido nosotros y nosotras en nuestras épocas de infancia y de juventud, ¿no? La idea de que la religión consistía en reconocer los honores a los ministros, a los sacerdotes, a los obispos, al propio Papa, ¿no? Y por eso las religiones han sido históricamente, y siguen siéndolo hoy, una de las fuentes más importantes de fanatismo y de violencia, por el carácter sagrado y absoluto con que presentan la verdad y por la intransigencia con la que la defienden. Con frecuencia recurren a todos los medios a su alcance para exponer, expandir e imponer sus particularidades religiosas sobre pretexto de buscar el bien de la humanidad y de conducirla a la salvación. Esta es la gran trampa, queridas amigas y amigos, ¿no? Todo lo que hacemos, la moral represiva, la renuncia a los placeres, todo eso lo hacemos por el bien por vuestra salvación. Es decir, que no estamos reprimiendo vuestros impulsos afectivos, no estamos limitando la libertad de expresión, sino que estamos guiándoos por el verdadero camino, por esta senda estrecha que nos lleva a la salvación. Claro, y ello sin reparar en que el bien y la salvación de los demás comienzan por el respeto a la libertad de la persona en todos los terrenos, también en el de las creencias y las increencias religiosas, ¿no? Y por eso en su interior pues tienden a imponer un pensamiento único y a condenar e incluso a expulsar de su seno a los creyentes considerados disidentes y heterodoxos, calificándolos de herejes. Fíjense que la herejía en realidad es una construcción ideológica del poder. Y aquí no vale decir que la herejía es la desviación
de la doctrina oficial de una determinada religión, sino que es la creación de la verdad que utiliza el poder para de esa manera eliminar a las personas que disienten, a las personas heterodoxas, a las personas que van en contra del orden establecido religioso, ¿no? Y claro, cuando las religiones se han convertido en una ideología oficial de un sistema político, pues ¿cuál es la tendencia? A liquidar cualquier vestigio de pensamiento libre e independiente fundado en la crítica, ¿no? Y incluso la propia relación entre las religiones no se ha caracterizado precisamente por la armonía, sino por la falta de respeto, por el enfrentamiento que ha desembocado con frecuencia en las guerras de religiones. Unas guerras de religiones con el consiguiente coste de vidas humanas y de sangre derramada, ¿no? Pero ¿cuál es el problema aquí? Que para justificar esas guerras, tanto un bando como otro, las religiones han apelado a Dios. Y por eso yo creo que lleva toda la razón el filósofo judío de la modernidad, Martin Buber, cuando afirma lo siguiente, y cito de manera literal: Dios es la palabra más vilipendiada de todas las palabras humanas. Ninguna ha sido tan mancillada, tan manipulada. Las generaciones humanas, con sus partidismos religiosos, han desgarrado esta palabra. Han matado y se han dejado matar por ella. Esta palabra lleva sus huellas dactilares y su sangre. Los seres humanos dibujan un motigote y escriben debajo la palabra Dios. Se asesinan unos a otros y dicen, lo hacemos en nombre de Dios. Hasta vidas humanas y vidas de animales, ¿no?, se han sacrificado en los espacios sagrados de culto, ¿no?, en los altares, creyendo que agradaban a Dios o a los dioses y a las diosas, o que al menos servían para aplacar su ira, aunque nunca lograban aplacarla, porque los dioses que reclamaban sacrificios humanos, el dios Moloch, por ejemplo, que no solamente exigía sacrificios, sino que los sacrificios tenían que ser de niños y niñas recién nacidos, pero ni siquiera esos sacrificios aplacaban su ira y su indignación, ¿no? Hace unos años recuerdo que leí en El País 2 viñetas del Roto, que todavía sigue haciendo unas viñetas extraordinarias. Es, yo creo, uno de los mejores teólogos y uno de los mejores filósofos de nuestro momento histórico. Pues ya entonces, no sé si fue con motivo de la guerra contra Irak, de la invasión de Irak y de Afganistán, que presentaba a Dios en ese triángulo, con la barba blanca, anciano y pensativo, diciendo, a la vista de cómo utilizan mi nombre para matarse, he decidido darme de baja de todas las religiones. Y ciertamente, si Dios se da de baja de todas las religiones, excuso deciros que muchos de los creyentes y sobre todo las creyentes pues irían detrás de él haciéndole el cortejo para decir no volveremos a las religiones hasta que se establezca la moratoria de la paz definitiva, ¿no? Y luego en otra guerra, no recuerdo cuál, pues aparecían dos personas en una escalinata en distintos escalones y uno le decía al otro, dice que matan en nombre de Dios. Y el otro le pregunta, ¿y qué dice Dios? Y le contesta, no sé, porque ha huido despavorido hace mucho tiempo. Pues yo creo que estas dos viñetas del Roto son la mejor expresión y la mejor traducción de esta afirmación de Martin Buber, ¿no? Veamos, por ejemplo, algunos casos o algunos textos de los tres textos sagrados de las tres religiones monoteístas, de la Biblia judía, la Biblia cristiana y del Corán.
Por lo que se refiere a la Biblia hebrea, pues uno de los grandes especialistas, Norman Loffin, que yo le estudié en mis primeros estudios de teología, incluso ya en el seminario de Palencia, en la segunda parte de la década de los 60, pues Norman Loffin decía que la Biblia hebrea es uno de los libros más llenos de sangre de la literatura universal. Dice, hasta 1000 textos se refieren a la ira divina que se enciende, juzga como un fuego destructivo y castiga con la muerte. El poder de Dios se hace realidad en la guerra, batallando del lado del pueblo elegido, y su gloria se manifiesta en la victoria contra los enemigos, ¿no? El tema de la venganza sangrienta por parte de Dios, según otro teólogo, Schwager, un prestigioso teólogo alemán, aparece en la Biblia hebrea con más frecuencia que la violencia vinculada con el ser humano. Solo hay, que yo recuerde ahora mismo, 2 libros en la Biblia hebrea que no asocian a Dios con la violencia, que son el libro de Ruth, esa novelita tan entrañable, y el libro del Cantar de los Cantares, que por cierto, el libro del Cantar de los Cantares es un libro erótico que pasó al canon de la Biblia hebrea precisamente por la interpretación espiritual que se dio de ese amor erótico entre el amado y la amada. Pero es que además en ese libro ni siquiera se cita la palabra Dios. Creo recordar, en este momento no lo afirmaría taxativamente, por si alguien conoce mejor que yo a Juan de la Cruz, que ninguno de los grandes poemas de Juan de la Cruz utiliza el nombre de Dios, precisamente por el respeto que las místicas y los místicos han tenido por el nombre de Dios, para no manipularle, para no hacer uso de él en propio beneficio, ¿no? ¿Qué decir de la Biblia cristiana? Generalmente se afirma, la Biblia cristiana supone un avance sobre la Biblia hebrea en muchos aspectos, y muy especialmente en el que se refiere a la violencia. La Biblia hebrea, como dice Loffin, tiene más de 1000 textos que vinculan a Dios con la violencia. La Biblia cristiana, sin embargo, vincula a Dios pues con el amor, con el perdón, con la opción por los pobres. Sí, posiblemente es una parte o es una manera de leer la Biblia cristiana, ¿no? Pero cuidado, en esa Biblia y en textos que hemos leído desde hace mucho tiempo aparece también la imagen del Dios sanguinario, ¿no? Por ejemplo, en los textos en los que se habla de la muerte de Cristo, ¿no? Y concretamente Pablo de Tarso va a decir, era necesario que Cristo muriera en la cruz porque era la voluntad divina y habría que aplacar el pecado que había cometido la humanidad contra Dios, y solamente lo podía reparar y solamente nos podía redimir de ese pecado una persona que fuera al mismo tiempo Dios y hombre. Y en ese sentido, pues claro, el Dios de Jesús, es decir, el Padre de Jesús, es el que exige la muerte de su Hijo precisamente para redimir a la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, pues esa imagen de Dios tiene más parecido con el dios Moloch, que he indicado anteriormente, que con el Padre misericordioso y compasivo que perdona al hijo pródigo cuando vuelve a casa. Por eso creo que hay que analizar con todo rigor y sin ningún tipo de edulcoramiento los textos los 3 textos sagrados de las 3 religiones monoteístas. ¿Qué decir del Islam? Bueno, esta es una parte, como he dicho, mi análisis es dialéctico. Luego voy a analizar aquellos textos en los que defienden la paz, la justicia y la liberación, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, el Corán? Pues algunas imágenes del Corán sobre Alá
no son menos violentas que las de la Biblia judía y la Biblia cristiana, ¿no? El Alá del Islam, como el Yahvé de los profetas, se muestra implacable contra los que no creen. Dice, que mueran los traficantes de mentiras. Dios puede hacer que a los descreídos se los trague la tierra o caiga sobre ellos un pedazo de cielo. Para ellos solo hay el fuego del infierno. El simple pensar mal de Alá comporta la maldición. En el Corán, por ejemplo, son constantes las referencias a la lucha por la causa de Dios, incluso hasta la muerte, contra quienes combaten a sus seguidores, ¿no? Y esta imagen pues sigue vigente en no pocos movimientos islamistas, fundamentalistas, violentos, ¿no? Ahora bien, hay que tener en cuenta que siempre que se habla de la violencia en el Corán, es una violencia defensiva, nunca una violencia ofensiva. Hay un texto que cito con relativa frecuencia, que es aquel que dice: si no nos hubiéramos defendido, hubieran destruido nuestros santuarios, hubieran prohibido nuestra fe monoteísta, etcétera, etcétera. Entonces, es la violencia como respuesta a la agresión contra las personas creyentes en el Islam. ¿Y cuál es mi opinión sobre este tipo de textos que a veces se leen en las misas, ¿no? Yo recuerdo, hace ya 2 o 3 años, que fui a visitar a un sacerdote un domingo por la noche y escuché la misa de 8 y leyó uno de estos textos terribles, ¿no? No me acuerdo cuál era, y hizo unas cábalas para justificar la violencia de Dios contra los enemigos, que realmente al terminar le dije: Pepe, creo que lo mejor que puedes hacer cuando hay un texto de este tipo no ordenado por la liturgia es no leerlo, ¿no? Por eso, pues yo creo que esos textos que incitan a la violencia o la justifican, y más si lo hacen en nombre de Dios, no pueden considerarse revelados, y menos aún imponerse como normativos a sus seguidores, ¿no? Y por eso, pues yo creo que son estos textos que una feminista, una teóloga feminista estadounidense, no me acuerdo si es estadounidense o inglesa, que se llama Phyllis Trible, llama textos de terror. Pues todos estos textos no pueden ser leídos en una asamblea pública. Todos estos textos deben ser excluidos de la enseñanza religiosa y de las creencias y de las prácticas religiosas. Pero como indicaba, voy a ir un poco más deprisa, aunque si me concedes 5 minutos. No, tenemos aún, nos quedan 12 minutos. 12 minutos, bueno. Para llegar a la hora de si me das 15, intento hacer lo más difícil todavía de aquí, que resumir 4 o 5 páginas en 15 minutos. Bueno, pero como decía, mi análisis de las religiones en relación con la paz y la guerra es dialéctico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque junto a estos textos y a estas prácticas violentas hay también en las religiones monoteístas tradiciones pacifistas que contribuyen a la construcción de un mundo sin violencia. Y veamos algunas de ellas rápidamente y a uña de caballo casi, ¿no? La primera, por ejemplo, la Biblia hebrea. Pues ¿cómo describe a Dios? Lento a la ira y rico en clemencia. ¿Cómo presenta al Mesías? Como el príncipe de la paz. ¿Cuáles son esas imágenes tan utópicas que aparecen en la Biblia hebrea en relación con la actitud de los seres humanos ante los animales, ¿no? Y la actitud de Dios ante la naturaleza, ¿no? Pues yo creo que hay muchas utopías que proponen una sociedad armónica sin violencia, ¿no? Por ejemplo, el arco iris como símbolo de la armonía entre la humanidad y el cosmos tras el diluvio universal.
la convivencia ecológico, fraterno y sororal del ser humano con los animales más violentos, ¿no? El ideal de la paz del profeta Isaías, ese texto que aparece en el frontispicio de las Naciones Unidas y que ha sido también elegido, que dice: forjarán de las espadas azadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán para la guerra. Lo mismo, la palabra por excelencia que recoge esta utopía de la paz en hebreo es shalom. Shalom, que no es la ausencia de guerra, sino que es incluso más profunda y con más contenido radical que la propia palabra paz en nuestros idiomas, ¿no? ¿Por qué? Porque shalom es una palabra de saludo y de despedida que refleja el estado de bienestar colectivo de una comunidad. Pero hay más todavía, hay un salmo, el Salmo 85, que dice: la paz y la justicia se besan. Fíjense con qué ternura expresa esa estrechísima relación. O el propio profeta Isaías, que dice: la obra de la justicia será la paz y el servicio de la justicia será tranquilidad y confianza para siempre. De la Biblia cristiana no voy a destacar muchos textos, pero sí el más importante de todos ellos, que es el Sermón de la Montaña. Un sermón que recuerdo haber leído en una biografía de Gandhi, que consideraba que era el mejor programa social de gobierno para cualquier Estado que realmente quisiera establecer la paz juntamente con la justicia, ¿no? Bueno, pues en las bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña, que es, diríamos, la carta magna del cristianismo, se declara felices a los constructores de paz. ¿Y cuál es el legado de paz? ¿Cuál es el legado que nos deja Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la deja y la hace el mundo, que es a través de la violencia. Recordáis la paz romana, ¿no? La paz romana, ¿cómo se estableció? A través de la espada y a través de la conquista de grandes territorios, ¿no? Ahora bien, este ideal de paz tiene que ver no tiene que ver con la sumisión ante el poder o la aceptación resignada de la injusticia, sino que tiene carácter activo, ético y alternativo. Y finalmente el Corán. Del Corán se dice que fomenta la violencia en nombre de Dios. Y en cierta medida pues hay algunos textos que es así, pero se olvida de que en otro texto se habla de los 99 más bellos nombres de Dios. Una expresión que me parece hermosa. Y una de las ediciones del Corán que yo tengo, en el epílogo, en la última parte, aparecen los 99 nombres más bellos de Dios en hebreo, en árabe, con su propia tradición. Y he reseñado algunos de los más importantes, por ejemplo, el muy misericordioso, el más generoso, el compasivo, el clemente, el perdonador, el prudente, el indulgente, el protector de los pobres, el comprensivo, el bienhechor, el amable, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas las azoras del Corán, menos una, que es la 9, que parece ser que, según los especialistas musulmanes, se la reveló Dios en el último momento, ya cuando estaba a punto de fallecer, que es la 9, todas ellas comienzan de la misma manera, ¿no? En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso, o el muy compasivo y el muy misericordioso. Claro, y me diréis, con toda razón, pero ¿cómo eso se compagina con la yihad islámica? Esa orden de que hay que recurrir a la violencia contra las personas
que no son creyentes en Alá. Bueno, pues ahí yo creo que hay un equívoco muy importante a superar o a liberar, ¿no? La palabra yihad no tiene nada que ver con guerra santa. Juan Bernet, uno de los mejores traductores del Corán, decía poco antes de morir: una de las cosas de las que más me arrepiento es de que en mis traducciones del Corán haya trasladado la palabra yihad por guerra santa. En realidad, yihad es el esfuerzo que tiene que hacer el creyente para luchar contra su egoísmo, el esfuerzo que tiene que hacer el creyente para seguir el camino de Dios. Y por eso el gran libertador de Túnez, Bourguiba, cuando ya consiguió la liberación, llamó a una gran yihad, la gran yihad de la solidaridad y de la reconstrucción del país. Termino con algunas conclusiones, ¿no? Tienen que ver en una primera parte con la actitud de las iglesias cristianas ante este drama, este terrible genocidio que está llevando a cabo Netanyahu con el apoyo y la legitimación del anterior presidente de los Estados Unidos, Biden, y con el actual también, ¿no? ¿Cuál ha sido la actitud de las iglesias cristianas ante el genocidio de Gaza, ¿no? Pues, salvo excepciones, yo creo que han reaccionado con tibieza y en muchos casos con el silencio y la equidistancia. ¿Por miedo a qué? A considerar que esas críticas se entendieran como antisemitismo. Y yo creo que hay que establecer una diferencia clara entre lo que es el antisemitismo y lo que es el antisionismo. Incluso el antisionismo cristiano, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es muy necesario y muy importante denunciar el genocidio y no guardar silencio, ¿no? Y fijaos en qué se basa el sionismo cristiano para justificar la invasión y la destrucción y el genocidio contra Gaza. Y luego vendrá Cisjordania, claro está. ¿En qué se basa? En las dos afirmaciones de la Biblia hebrea: Israel es el pueblo elegido y Palestina es la tierra que Dios ha prometido. Claro, esas dos afirmaciones, que son principios teológicos, no se pueden traducir al campo político porque desembocan en el comportamiento que está teniendo Israel contra Gaza. Pero hay que decir las cosas como son. El Papa Francisco pues, ha condenado la muerte de niños, por ejemplo, en los conflictos mundiales. Matar a niños es negar el futuro. Y como os decía anteriormente, en las memorias ha afirmado que la actitud de Israel en Gaza es un genocidio, si bien se ha protegido para no ser el blanco de la ira de Netanyahu, diciendo, según afirman expertos internacionales, ¿no? Y ha pedido el alto el fuego de los rehenes, pero se ha sentido al mismo tiempo conmovido por la gravísima situación humanitaria de la población gazatí y ha pedido en varias ocasiones ayuda para esa población. Pero sin duda ninguna, la organización que con más fuerza y radicalidad y denuncia profética se ha pronunciado en contra del genocidio ha sido el Kairos palestino. No sé si recordáis que el año 2009 un colectivo de cristianos y cristianas palestinos en guerra o en lucha contra la violencia y contra el colonialismo de Israel hacia Palestina elaboraron un documento que se llamaba así, Kairos palestino, que luego ha sido reelaborado en 2024-25 por el Kairos global por la justicia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tesis de este documento, de este mensaje? No podemos servir a Dios y a la opresión del pueblo palestino, ¿no? Y por eso es la organización
cristiana que con más contundencia ha denunciado el sionismo, el colonialismo, el genocidio, el exterminio y la limpieza étnica. Y luego la concreción de esta denuncia y la fundamentación de esta denuncia está siendo llevada a cabo por una corriente teológica poco conocida aquí en España, que es la teología palestina de la liberación. Conclusiones que quiero sacar muy breve y rápidamente de esta exposición. La primera, pasar del choque de civilizaciones y de las guerras entre religiones al diálogo de culturas y al encuentro entre religiones para construir un mundo intercultural, interreligioso, interétnico, sin discriminaciones de género, de identidad sexual, de clase social, de religión, de cultura o de etnia. La segunda conclusión es que las religiones, y en concreto la Iglesia Católica, han elaborado una teología que han justificado la guerra justa. Creo llegado el momento de hacer una teología de la paz justa, ya que no existen guerras justas y menos hoy en que las guerras son más destructivas que en el pasado. ¿Por qué? Pues porque los pueblos, por mucho que digan los gobernantes, nunca ganan las guerras y siempre ponen los muertos. Tercera conclusión, las religiones, sus miembros y sus dirigentes deben comprometerse activamente en la eliminación de las armas nucleares para salvar a la humanidad y a la naturaleza de su extinción. Y hago esta afirmación. Si no se destruyen las armas nucleares, éstas destruirán a la humanidad y a la naturaleza. Y me apoyo en dos testimonios de intelectuales relevantes comprometidos en la defensa de la paz. Uno es Einstein. No sé si pronunció la frase, porque si hubiera pronunciado todas las frases que le aplicamos a él, pues estarían llenas las bibliotecas y no cabrían los libros en que se han recogido. Pero sí he encontrado esta frase. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba nuclear, yo sugerí el mejor de todos, su destrucción. Y Martin Luther King declaró que, comillas, una nación que gasta más dinero en armamento nuclear que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. La cuarta conclusión es, a la vista de que el mundo se ha convertido en un coloso en llamas, el futuro que se vislumbra es distópico. Pues bien, las religiones están llamadas a imaginar y activar mundos no distópicos, sino utópicos, de otro mundo posible en este mundo, pero no en el más allá, que es un mundo fantasmagórico creado por las religiones. Quinta conclusión, no me queda más que otra, la sexta. Las religiones deben elaborar una teología inversa que reconozca la existencia de una ecumene del sufrimiento, sea compasiva y solidaria con las víctimas, se posicione teórica y prácticamente contra las guerras y las injusticias y ofrezca una resistencia radical a los diferentes sistemas de dominación a los que me referí al principio. Y propuesta final, en torno a la guerra y a la paz en las religiones, yo creo que es la policromía de la paz. Es decir, la paz tiene que combinar 5 colores al menos, que son los que me vienen a la memoria en este momento. El verde de la ecología, el rojo de la justicia, el morado del feminismo, el arco iris del LGTBIQ+, y el blanco de la paz. Si no se combinan estos colores, la paz puede convertirse pues, en silencio de los cementerios. Por eso me parece tan importante que el trabajo de la paz tenga que articularse con otras virtudes y con otros valores como los que anteriormente he indicado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan José. Son ahora las 19:14. Tenemos hasta las... 3:15. Con él y con otra serie de colectivos para buscar una solución de paz, ¿no? Y él abandona la reunión de los rectores, toma el avión y va inmediatamente a... Y bueno, y ya le habíamos dicho, no se te ocurra ir porque puede ser que te esté tendiendo una trampa, ¿no? Pero él insistió en que tenía que dar testimonio de paz y que tenía que contribuir pues a desarmar al ejército y desarmar a la guerrilla para conseguir el camino de la paz a través de la justicia, ¿no? Y él se presentó allí y, bueno, pues como bien sabéis, le traicionó a Alfredo Cristiani y él fue una de las 8 personas que fueron asesinadas el 16 de noviembre de 1989. Por tanto, a mí me parece que la paz, si bien, claro, fundada en la justicia, ha sido el gran principio y el gran objetivo de la teología de la liberación, que ha desactivado muchísimos conflictos. Por lo que se refiere al Islam, la propia palabra Islam viene de salam y la palabra salam significa precisamente paz. Pero claro, ¿qué pasa con el Islam? Pues que tenemos esa identificación de esta religión con el Islam de Arabia Saudí, por ejemplo, o el Islam de los talibán. Pero bueno, son dos tendencias musulmanas muy limitadas y muy restringidas. En el caso de Arabia Saudí es el Islam de una familia, es el Petro-Islam. Y en el caso de Afganistán, pues es un Islam que practican fundamentalistas e integristas que no reconocen la igualdad entre hombres y mujeres y lo discriminan. Pero yo creo que hay muchas tendencias dentro del Islam que están trabajando por la justicia y por la paz, ¿no? Y por otra parte, claro, vinculamos el Islam con los movimientos terroristas que en realidad no son reconocidos como parte del Islam, sino que los propios ideólogos, los propios politólogos musulmanes que yo conozco dicen el terrorismo de los grupos como Al-Qaeda y como el Estado Islámico no es un fenómeno musulmán, sino que hay que situarlo dentro del terrorismo internacional. Por tanto, excluir de ese ámbito de las creencias. ¿Me dejas añadir una cosa? Recuerdo que él comentó de Yacuría, pero yo cuando estuve en El Salvador lo que más también me llamó la atención, lo de Monseñor Romero, que también lo asesinaron cuando estaba diciendo misa. Y las misas que hacían los domingos y las transmitían, como él fue capaz de decir a los soldados, os digo, no asesinéis, no obedeced las órdenes del ejército, si es para asesinar a un hermano. Y a partir de ahí fue cuando le mataron. Bueno, casi me da pena interrumpiros en este diálogo tan apasionante, ¿no? Bueno, yo quería tocar dos cosillas muy rápidas. Una relacionada con el papel del papado y, bueno, concretamente en la figura de Francisco, que creo que ha marcado algunas líneas bastante diferentes, bastante novedosas, como tú bien has indicado, y que se han referido a cuestiones sobre la justicia social y a cuestiones sobre la ecología, ¿no? Yo, bueno, los textos que he leído de la ecología, en términos de lo que es exactamente esa línea de pensamiento, me han parecido realmente impresionantes por su modernidad y por su capacidad, diría yo, de laicidad, es decir, de hacerlo con un lenguaje que no es netamente el lenguaje eclesiástico, sino que ha sido capaz de hacer un lenguaje perfectamente inteligible, intercultural, para que cualquier persona, fuera cristiana o no, incluso fuera
del mundo occidental o no, pudiera entenderlo, ¿no? Pero entonces en ese aspecto, me refiero más ahora a lo de la justicia social, hay una cosa que a veces ha saltado en las reuniones que hemos tenido con el SIGSAL, con Vida 20 y tal, que cuando lees textos de Francisco magníficos en el tema de la justicia social, diciendo cosas que a veces los políticos aquí, incluso de izquierdas, son bastante más recortados a la hora de decirlas, pero que yo siento la necesidad, de alguna forma, de que fuera capaz de, a esa propuesta que él hacía, llamarle socialismo. No con apellidos, ni el socialismo soviético, ni el cubano, ni el chino, ni el de ningún lado, ni el venezolano. No, un socialismo desde un punto de vista universal entendido, porque cuando dice el neoliberalismo mata, hay que ofrecer alternativas también políticas o sociopolíticas, ¿no? Bueno, a eso no se ha atrevido. No lo quiero juzgar por ello, digo simplemente que me gustaría avanzar en esa línea. Y en segundo lugar, en cuanto al tema de la paz, el tema de la paz, a mí me parece que es verdad que el Papa no tiene, afortunadamente no tiene ejércitos, no tiene fuerza para imponerse en ningún espacio, pero la Iglesia y también otras voces del mundo, pero el Papa en concreto tiene una fuerza impresionante de cara a la opinión pública mundial e incluso a las grandes instituciones de la comunidad internacional. Entonces, a mí lo que se me plantea es algo que ayer también le insinué a Iciar, pero hoy quisiera planteártelo a ti en términos más concretos. Y es lo siguiente, es decir, ¿cómo no es posible idear un instrumento jurídico-político que, sin ser violento, sea capaz de poder interrumpir la acción criminal de algunos gobiernos? En este caso, sobre todo, estoy pensando en Netanyahu. ¿No puede tener la comunidad internacional un instrumento competente, solvente, para frenar esa locura? ¿No lo puede tener? Yo creo que sí. Igual que Trump, visto desde otro punto de vista mucho más malvado, tiene capacidad con los aranceles para remover la realidad sociopolítica y socioeconómica mundial, ¿por qué Naciones Unidas no puede tener, apelada por muchas naciones y por muchas voces pacíficas, no puede tener un instrumento capaz de anular la acción bélica de una persona como Netanyahu? Es que estamos en una insuficiencia de instrumentos alarmante en el siglo XXI. Me parece mentira que no podamos frenar algo así. Católica no se corresponden con los tiempos de la historia. Siempre va con mucho retraso de décadas, incluso de siglos. Y efectivamente fue un paso importante en esa situación de represión, de opresión y negación de los derechos de la clase trabajadora, que esta encíclica pues diera un pequeño impulso. Luego, por supuesto, en las otras encíclicas de la doctrina social de la Iglesia han ido más adelante, la Mater Magistra del Papa Juan XXIII, la 80ª Advenies, una encíclica extraordinaria, excelente, del Papa Pablo VI, una encíclica en la que afirmaba claramente que las opciones, la ideología religiosa o la ideología doctrinal no tiene por qué ir al paso de los cambios económicos, ¿no? Y sobre todo refiriéndose al marxismo, diciendo, bueno, en el marxismo hay dos modelos, ¿no? Hay dos categorías, ¿no? La categoría ideológica religiosa, que es el ateísmo, y también la categoría revolucionaria de la transformación de las estructuras. Entonces el Papa Pablo VI distinguía el componente ideológico del componente de lucha por la
transformación. Y luego el Papa Juan Pablo II pues tuvo también algunos brotes verdes en la doctrina social de la Iglesia, la Centesimus Annus, ¿no? Claro, pero en la Centesimus Annus del año 1991 hacía una condena global tanto al socialismo como al capitalismo, pero sin establecer diferencias y matices entre un modelo económico y otro. Y luego, finalmente, yo creo que la encíclica que realmente culmina todo este tiempo de 120 años de doctrina social de la Iglesia, pues va a ser la alegría del Evangelio. Pues bien, quedémonos con esta idea, ¿no? La economía neoliberal es una economía de destrucción que mata y elimina la vida de muchos seres humanos. Y sobre todo es una economía que genera, como el propio Papa Francisco va a decir, una población sobrante. Es decir, esa población que no tiene ninguna presencia ni reconocimiento, ni siquiera a la hora de elaborar los presupuestos generales de los estados, ¿no? Y es la cultura a la que él se refiere también, la cultura del descarte. Es decir, una cultura del descarte que ya ni siquiera considera seres humanos a esas personas excluidas, y marginales. Yo encuentro una cierta relación entre estas dos ideas de Francisco, de la cultura del descarte y de la población sobrante, con esta teoría de este científico político, Achille Mbembe. Él es en realidad un politólogo camerunés, pero enseña en una de las universidades de Sudáfrica, cuando ha elaborado este concepto que me parece luminosísimo para identificar la capacidad mortífera de la economía neoliberal, que es la necropolítica. Dice, ¿qué es la necropolítica? La capacidad que tienen todos los poderes coaligados para decidir quién tiene que morir y quién puede vivir. Bueno, pues de alguna manera hay una coincidencia entre la teoría del descarte del Papa Francisco y la teoría de Mbembe. Esta sería mi panorámica general. Seguramente que en el diálogo van a aparecer otros fenómenos, otras reflexiones enormemente enriquecedoras y que, lógicamente, como esta conferencia no está publicada porque la he elaborado expresamente para este encuentro con todos vosotros y vosotras, el 34 encuentro de las comunidades de base de Asturias, pues todas las sugerencias y todas las aportaciones que podáis hacer a ese análisis las voy a recoger, por supuesto, reconociendo los derechos de autor que vais a ser vosotros, ¿no? La segunda parte sería responder expresamente ya de manera directa al título de qué lado están las religiones. Es decir, las religiones qué actitud adoptan ante la violencia y ante las guerras, ¿no? Y la primera observación que se me ocurre observar y detectar es que existe una falta de sintonía entre los mensajes de paz que predican las religiones y algunas de sus manifestaciones históricas violentas, a través de las cuales intentan incluso imponer sus creencias por la fuerza, colonizar las mentes, controlar las conciencias de la gente y apropiarse de territorios que no les pertenecían. Y todavía hoy yo creo que se sigue dando este fenómeno, ¿no? Y ya lo observó este gran filósofo preilustrado, que es Ricardo, y por lo que se refiere a la primera, del lenguaje y el discurso del Papa, él dice que su discurso no quiere ser autorreferencial, y con ello se refiere a que quiere salir del ámbito puramente religioso. Claro, cuando estos días me han preguntado
por el Papa como figura, como líder religioso, pues yo he respondido, cuidado, el Papa no solamente es líder religioso, sino que también es un líder político a nivel internacional. No nos olvidemos de que la Iglesia Católica, creo, lo tengo un poco estudiado, es la única religión que tiene un Estado, el Estado de la Ciudad del Vaticano. Y ese Estado tiene un jefe, que es el Papa, el pontífice, ¿no? Bueno, pues yo creo que haciendo uso de esa función, el Papa Francisco la ha ejercido ejemplarmente, ¿no? Implicándose en todo tipo de conflictos, todo tipo de problemas que está viviendo la humanidad en este momento, ¿no? Y por eso su discurso ha sido un discurso político, económico, social y ecológico realmente revolucionario. Y en este discurso yo creo que ha pasado por la izquierda, por supuesto a la socialdemocracia europea, a los partidos tradicionales de izquierda, y se ha ubicado del lado de los discursos y de las prácticas de los movimientos populares, de los movimientos sociales, y ha defendido la necesidad de ir a las periferias humanas, ¿no? Y por eso el lugar social del Papa Francisco han sido todas aquellas personas más vulnerables, los colectivos más empobrecidos y los pueblos realmente oprimidos. ¿Cuál ha sido la ubicación política, económica y social del Papa Francisco? El sur global. La mayoría o buena parte de los viajes que ha hecho el Papa han sido precisamente a países del sur global. Y ahí ha defendido las causas más importantes de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante el tema de la justicia social que has destacado. Pero no solo la justicia social, sino que, por ejemplo, en la encíclica Fratelli Tutti, se refiere, habla de la caridad social y dice: la caridad no es un simple asistencialismo, no es una simple beneficencia, sino que tiene que tener un componente social. Y de la política, en esa encíclica dice que tiene que caracterizarse por el cariño, que no es una fórmula débil, sino que es incorporar a la política el sentido humanitario. Y la clave del pensamiento político, ecológico, económico y social del Papa Francisco es una palabra, una expresión que se utiliza con frecuencia vacía totalmente de contenido, que es el bien común. Cada una de las páginas de la encíclica Fratelli Tutti incorpora esta categoría que es fundamental dentro de su teoría política y económica. Y luego la segunda parte de la intervención, pues también yo me lo pregunto, ¿no? ¿Cómo no hay instrumentos dentro de las organizaciones internacionales para frenar al genocida Netanyahu? Y claro, hay dos, pero están totalmente desacreditados. El de la ONU, que realmente carece de total eficacia, y mirad que en el tema del genocidio de Netanyahu contra Gaza ha hablado con bastante firmeza el secretario general, Antonio Guterres, al que el año pasado invitamos al Congreso de Teología, que era sobre este tema de guerra y paz, y al final no pudo asistir. Pero aún así todo, esas condenas y esas denuncias se han quedado en vacío, o sea, no han tenido ningún efecto. ¿Por qué? Porque yo creo que en este momento la Organización Internacional de las Naciones Unidas pues es una organización totalmente ineficaz. Pero lo mismo cabe decir, y todavía peor, del Tribunal Penal Internacional. ¿Cómo es posible que un tribunal internacional
condene a un dirigente político de un Estado por genocida y que, sin embargo, recorra el mundo con toda libertad sin ninguna capacidad de detención. No solamente eso, sino que va a los Estados Unidos, es recibido con honores, pronuncia un discurso en el Congreso de los Estados Unidos y cuenta con un aplauso de 5 minutos. Entonces, a mí me parece que ese problema que planteas es un problema muy cierto, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Pues yo creo que la movilización de la ciudadanía. ¿Con qué efectos? Bueno, no lo sé, pero al menos la movilización es señal de una resistencia, de una oposición y de no aceptar el estado de cosas que ha generado tan destructivamente Israel en Gaza, ¿no? Y claro, y por otra parte, claro, hay otro instrumento que no lo quieren aplicar los gobiernos, que es pues el boicot a los productos israelíes, más bien todo lo contrario. Hemos visto estos días que se había hecho un acuerdo para conseguir balas por valor de 6 millones, ¿no? Y a mí me parece que muchos de los países europeos siguen teniendo todavía negocios bélicos con Israel. Claro, en el momento en que los países con más fuerza económica pudieran hacer esta especie de freno y esta especie de boicot, pues también sería otra forma de reacción y de freno. Pero claro, estamos en un momento en el que todo es silencio, todo es complacencia, y si hay alguna crítica, pues es una crítica suave, una crítica moderada, ¿no? Aquello que decía o que se aplica a Groucho Marx: estos son mis principios, si no les gusta, tengo otros. Es decir, esa actitud tan mezquina, ¿no? de decir, no es nuestro problema, no está en juego ninguna causa que peligre nuestro Estado y nuestro país, por tanto, pues nos cruzamos de brazos y guardamos silencio. Pero no hay que olvidar que desde el punto de vista ético, el silencio también es delito. Gracias. Era una opinión simplemente. Yo creo, sobre el neoliberalismo, creo que ese concepto, a partir de Juan Pablo II y sobre todo de Benedicto XVI, debía cambiarse por el de capitalismo salvaje. Creo que es una denominación más clara, entiendo yo. Capitalismo Salvaje. El concepto ya lo dijo Juan Pablo II, lo habló, pero luego concretamente Benedicto XVI, y en los últimos días de su... Es que no te oye, más cerca. Y en los últimos días del pontificado de Benedicto XVI, ya cuando tenía decidido abdicar, dijo que el capitalismo salvaje era una idolatría y que afectaba no solo a la... Sí, no solo a la economía, sino a las familias y tal. Entonces, una idolatría del capitalismo salvaje yo creo que sustituye, a nivel de coloquio, el tema del neoliberalismo. Perdona, ¿cómo es tu nombre que me preguntaba? Tu nombre. Ceferino. Ceferino. Sí. Bueno, lo de capitalismo salvaje puede ser interesante, pero claro, hay que tener mucho cuidado con la palabra salvaje, ¿no? Porque generalmente la hemos utilizado para despreciar a los pueblos que no se mueven en el ámbito cultural nuestro y dicen tienen comportamientos salvajes, pero en realidad son pueblos originarios que no se rigen o que no se guían por nuestro modelo de sociedad, por nuestra actitud hacia la tierra. Pero bueno, si liberamos el concepto salvaje de su aplicación a estos pueblos, pues posiblemente sí esté justificado el adjetivo, ¿no? Yo la verdad es que tampoco soy un experto en el tema
y el lenguaje pues, que haya que aplicar tampoco lo puedo utilizar con toda precisión. Pero sí, me gusta también lo de idolatría, ¿no? En realidad, quien mejor ha definido el capitalismo en nuestro tiempo, el neoliberalismo, ha sido Pedro Casaldávila, cuando dijo que el neoliberalismo es la mayor blasfemia del siglo XXI, ¿no? Y el tema de la idolatría aplicado al capitalismo, pues no solamente es de Benedicto XVI, sino que ya lo utilizó Marx en el tema de la idolatría del capital, y antes que Marx los propios profetas de Israel, ¿no? Que en realidad ¿cuál fue el acto de idolatría del pueblo de Israel? Pues en vez de adorar al becerro de oro. Pero ¿cuál es el acto de idolatría actual? Adorar el oro del becerro. Y ese realmente es una tradición que yo creo que arranca de los profetas de Israel hasta nuestros días y que ha sido aplicada desde el punto de vista teórico a nivel político y económico por el Papa Francisco. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Alberto. Alberto. Gracias, Tamayo, por la exposición y, evidentemente, por la aclaración. Al final, a modo de resumen, hiciste, yo creo, que un punto muy sano. Muy sano, sí, o benevolente. Es el encuentro entre religiones. Yo me acuerdo que leí bastante sobre él. Thomas Merton fue en el año 1964. Perdón, sepáralo un poco. Quiso hacer un encuentro entre religiones. De hecho, él, como bien sabes, falleció en un encuentro en Vietnam, donde tuvo donde tuvo encuentros con varios líderes religiosos, entre ellos el Dalai Lama. Aquí quiero hacerte también una pregunta. Si consideras tú al budismo religión o filosofía. Y no he puesto los audífonos, bueno. Si no me retumba. Y al hilo de lo que tú comentabas del encuentro entre religiones, ¿quién crees que debería de hacer esa propuesta? Si una comunidad, si las propias religiones, para mantener ese encuentro entre religiones. Estamos hablando de millones de voces de todo el mundo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Tocas dos temas que creo que son claves en la propuesta de la construcción de la paz y de la cultura de la paz, ¿no? El primero es el encuentro entre religiones. Yo creo que este es uno de los fenómenos más originales y más creativos, porque hemos pasado, pues eso, del enfrentamiento, del choque, del conflicto y de la guerra a un intento de diálogo y encuentro entre religiones, ¿no? Y eso es un avance importantísimo. Ahora, por lo que he entendido, la pregunta es ¿quién tiene que tener la iniciativa de esos encuentros? Pues yo creo que es una iniciativa múltiple. Primero, una iniciativa que debe surgir de las propias instituciones políticas, sociales y municipales. Por ejemplo, en Zaragoza pues hay una organización de diálogo entre religiones que está liderada por el propio ayuntamiento, ¿no? Porque el ayuntamiento constata que hay un pluralismo religioso y que ese pluralismo tiene que canalizarse por la vía del diálogo, por la búsqueda de unos principios comunes de convivencia, y en ese sentido pues es una iniciativa que creo muy importante y muy necesaria desde abajo, ¿no? Las propias comunidades religiosas de una u otra tradición religiosa o espiritual pues tienen que tener esa capacidad para reunirse, y luego
sí, pueden ser importantes a nivel simbólico los encuentros entre líderes religiosos. Y bueno, es mucho mejor que se encuentren para dialogar y para compartir experiencias de paz que no para repartirse los territorios y para influir en las conciencias, ¿no? Pero a mí me parece que es el plano final. Pero el plano primero tiene que ser encuentros de personas creyentes de base y encuentros de carácter político y municipal en el entorno en el que se está viviendo este pluralismo. Porque el pluralismo es un hecho, y al mismo tiempo un derecho y un enriquecimiento. La pluralidad es mucho más enriquecedora que la individualidad o que la uniformidad, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy importante que estas iniciativas no surjan solo de los líderes, sino más bien de la base. Sobre el budismo, ¿es una religión o es solo una filosofía? Yo creo que originariamente el budismo es una filosofía que se basa en las cuatro nobles verdades de Buda, que son todo en la vida es sufrimiento, nacer es sufrimiento, crecer es sufrimiento, envejecer es sufrimiento, morir es sufrimiento. Segundo, ¿cuáles son las causas del sufrimiento? Y pone dos: la de la ignorancia sobre el problema de fondo del sufrimiento, y segundo, el deseo. Cuanto más deseamos algo, más infelices somos. Pero claro, ahí no se queda, sino que dice, ¿y hay caminos para superar el sufrimiento? Y dice, sí, el sufrimiento no es algo natural, el sufrimiento no es algo que deba pervivir indefinidamente, sino que hay 8 caminos. Caminos corporales, caminos mentales y el camino de la inacción. Y en ese sentido yo creo que es una filosofía para superar la situación de sufrimiento de los seres humanos. Posteriormente, pues yo creo que al final se ha convertido en una religión, con una diferencia sobre las demás, en que no acepta la existencia de un ser superior trascendente. Pero, sin embargo, en los templos budistas pues nos encontramos con todo tipo de expresiones específicas y propias de las religiones. Pero yo, de todas las maneras, si con algo tengo que quedarme del budismo, es como una ética de superación del dolor y una ética de la compasión. La última pregunta Queda una, ¿no? Sí. Ya acabamos. Sí. Ya estamos fuerísima de Sí, tiempo. sí. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bernardino? Acerca el micro. Bernardino, Nicolás. Acerca el micro. ¿Ahora bien? Sí. Sí. Nietzsche decía que Dios ha muerto. En la Biblia nos dice que el verbo se hizo carne. Se supone que la palabra es el arma más grande que tiene el ser humano. ¿Qué tienen estos pueblos como Ucrania, Rusia, Israel, Estados Unidos, que la palabra no hace efecto? O sea, se sigue matando entre ellos. ¿Dónde está la fuerza que supuestamente se supone que tiene la palabra? Habló de la ONU y de todas estas instituciones que hablan tan bien y son tan buenas a la hora de juzgar las actitudes humanas, pero parecen estériles ante la situación que se está viviendo. Claro, totalmente de acuerdo. Las palabras que tienen ese contenido tan profundo, tan ético, como la palabra paz, la palabra justicia, la palabra hospitalidad, la palabra solidaridad, han perdido totalmente el sentido originario de las mismas. ¿Por qué? Pues porque se han impuesto otras palabras correspondientes a las prácticas insolidarias de los dirigentes políticos, ¿no? De forma que, bueno, por ejemplo, pues los movimientos cristianos fundamentalistas o integristas pues han sustituido unas palabras por otras, ¿no? La palabra amor, que es la palabra fundamental del mensaje de Jesús, pues la han convertido en la palabra odio, ¿no? La palabra perdón, pues la han convertido en venganza, ¿no? La palabra paz, pues la han convertido en
prácticas violentas, ¿no? Considerando que de esa manera están recuperando el cristianismo originario, el cristianismo primitivo. Pero las palabras han perdido todo sentido por las prácticas que niegan el sentido de las mismas por parte de los poderosos de este mundo. Agradecemos muchísimo a Juan José su Espera, estupenda espera, que no se te conferencia. oye, espera. Ahí. Agradecemos, agradecemos a Juan José su magnífica conferencia y ahora tenemos que ser muy rapidillos. Vamos a intentar arreglar la sala en un tiempo récord. 15 minutos. 15 minutos, dice Marta, que ya sabéis que es la que manda. No, no. Entonces, Hay 5. A las 8 y 5. dice Trapi que 10, poneros de acuerdo. No, no, no nos da tiempo. Hay que repartir el manifiesto.